Era la medianoche del 23 de agosto de 1974, y 12 hombres corrían por las calles oscuras del municipio de Santa Catarina en las afueras de Monterrey, Nuevo León, perseguidos por una flota de 6 camionetas con faros encendidos que iluminaban cada esquina, cada callejón, cada rincón donde intentaban esconderse. 12 trabajadores de una fábrica textil que habían salido juntos a tomar cervezas después del turno de tarde, celebrando el cumpleaños de uno de ellos en una cantina del centro. 12 hombres que cometieron el error de reírse en voz alta cuando un grupo en la mesa de al lado hizo un comentario. No se rieron de ellos, se rieron de un chiste entre ellos mismos, pero el timín fue fatal. El grupo de la otra mesa, 5 hombres vestidos con camisas de seda y botas de piel, interpretaron la risa como burla directa. Y uno de esos 5 hombres era sobrino de quien controlaba todo el tráfico de mercancía prohibida en el área metropolitana de Monterrey. La policía municipal lo llamaría después el operativo de caza más sistemático y brutal documentado en zona urbana del estado, pero el motivo no era traición, no era deuda, no era competencia territorial. Era orgullo herido. Una risa en el momento equivocado. Y 12 hombres pagaron con sus vidas porque en el código de honor de ciertos hombres, ningún insulto, real o percibido, se perdona jamás. Lo que vas a escuchar ahora es una narrativa ficticia creada con fines de entretenimiento, inspirada en teorías y versiones no comprobadas, sin representar un caso real oficialmente documentado. El contenido incluye descripciones de violencia extrema, persecución, tortura, ejecuciones y muerte de civiles inocentes presentadas en contexto narrativo. Si decides continuar, considera compartir esta reflexión, dejar un comentario sobre los límites del orgullo y la violencia, y seguir para más historias que exploran las consecuencias mortales de estar en el lugar equivocado con la persona equivocada. Monterrey en 1974 era una ciudad industrial en plena expansión, el tercer centro urbano más importante de México después de Ciudad de México y Guadalajara, con una población metropolitana que rondaba el 1.200.000 personas distribuidas entre el municipio central y las áreas conurbadas de San Pedro Garza García, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza y Guadalupe. La economía se sostenía principalmente en industria pesada, fundidoras de acero, fábricas de vidrio, plantas cerveceras, textileras y cementeras que operaban 24 horas al día en 3 turnos, empleando a más de 150.000 trabajadores directos. El clima era seco y extremo, con temperaturas que alcanzaban los 42 grados centígrados en verano y bajaban a 5 grados en invierno, con lluvias escasas concentradas entre septiembre y octubre, cuando tormentas repentinas inundaban calles mal drenadas en cuestión de minutos. Santa Catarina, el municipio donde ocurrió la cacería, era zona semiurbana en ese entonces, con aproximadamente 60.000 habitantes, mezcla de barrios obreros construidos alrededor de las fábricas, colonias de clase media-baja con casas de bloc y lámina, y áreas rurales que todavía conservaban ranchos pequeños dedicados a agricultura de temporal. Las calles principales estaban pavimentadas, pero las secundarias eran de tierra compactada que se convertía en lodazal con la lluvia. La iluminación pública era deficiente, con postes de luz espaciados cada 50 metros en las avenidas principales y prácticamente inexistente en colonias periféricas. La presencia policial consistía en una comandancia central con 20 elementos para cubrir todo el municipio, patrullas que salían en turnos de 8 horas y que rara vez se aventuraban a las colonias alejadas después de las 10 de la noche. El aire nocturno olía a mezcla de humo industrial de las chimeneas que nunca dejaban de expulsar vapor y partículas de carbón, combinado con el aroma de tacos y tortas que se vendían en puestos callejeros que permanecían abiertos hasta la madrugada para alimentar a trabajadores del turno nocturno. El sonido constante era el zumbido de maquinaria pesada que vibraba incluso a kilómetros de distancia, mezclado con ladridos de perros callejeros, música de róculas que salía de cantinas con puertas abiertas, y el rugido ocasional de camiones de carga que transitaban hacia la carretera nacional. Las noches eran cálidas incluso en agosto, con temperaturas que no bajaban de 26 grados, haciendo que la gente mantuviera ventanas abiertas y pasara tiempo en patios y banquetas buscando algo de brisa. En 1974, el crimen organizado en Monterrey operaba con perfil discreto pero estructura sólida. A diferencia de otras regiones del país donde múltiples grupos competían violentamente, aquí existía una organización dominante conocida localmente como la empresa,
controlada por una familia extensa de empresarios que habían diversificado sus negocios legítimos de construcción y transporte hacia operaciones menos legales de tráfico de mercancía prohibida que bajaba desde la frontera tejana hacia el interior del país. La organización operaba con código estricto, evitaban violencia pública innecesaria, pagaban bien a quien cooperaba y eliminaban silenciosamente a quien causaba problemas. Tenían acuerdos tácitos con autoridades locales, pagos mensuales que garantizaban que patrullas miraran hacia otro lado en momentos clave, que investigaciones se cerraran sin conclusiones, que testigos olvidaran lo que vieron. El líder de facto de la empresa era un hombre conocido públicamente como empresario constructor, dueño de 3 compañías registradas que habían construido fraccionamientos completos en la zona metropolitana. Tenía 53 años, familia respetable, hijos en escuelas privadas, esposa activa en caridad católica. Pero su verdadero poder venía de controlar rutas de distribución que movían toneladas de producto cada mes, generando ganancias que superaban por 10 veces lo que sus negocios legítimos producían. Era hombre de pocas palabras, métodos calculados, violencia quirúrgica cuando era necesaria. Y tenía sobrinos, 5 en total, hijos de sus hermanos menores, a quienes había incorporado al negocio en posiciones de supervisión operativa, encargados de resolver problemas en terreno, de mantener disciplina entre distribuidores menores, de representar el poder de la familia en situaciones donde era necesario mostrar fuerza. Uno de esos sobrinos era un hombre de 28 años llamado en esta historia como Gabriel, aunque ese no era su nombre real. Gabriel era el más joven de los sobrinos, el más impulsivo, el más obsesionado con el respeto, con ser temido, con demostrar que merecía el apellido que llevaba. Había crecido con privilegios, estudió en escuelas privadas sin destacar académicamente, había intentado negocios legítimos que fracasaron por falta de disciplina, y finalmente había encontrado su lugar en el lado oscuro del imperio familiar. Era responsable de supervisar cantinas y bares donde se distribuía producto, de cobrar deudas, de intimidar a quien pensaba en competir. Y tenía reputación de ser excesivo, de usar violencia cuando no era necesaria, de tomar ofensas personales donde no las había. La noche del 23 de agosto de 1974, Gabriel estaba en una cantina llamada El Norteño, ubicada en la avenida principal de Santa Catarina, establecimiento de 2 pisos con barra larga de madera oscura, mesas de metal con sillas plegables, piso de cemento pulido que se limpiaba con acerrín al final de cada noche. El lugar olía a cerveza derramada mezclada con sudor de trabajadores que llenaban el espacio después de turnos de fábrica. La música venía de una rocola en la esquina que tocaba corridos norteños, rancheras, cumbias que algunos clientes bailaban en espacio reducido entre mesas. La iluminación era tenue, focos amarillentos colgando de cables, creando sombras largas que hacían difícil distinguir rostros desde lejos. Gabriel había llegado a las 11 de la noche con 4 de sus hombres, sicarios que trabajaban directamente para él, encargados de protegerlo y ejecutar órdenes sin cuestionar. Se sentaron en mesa privilegiada cerca de la ventana, donde podían ver la calle y ser vistos por quien entrara. Pidieron botella de whisky importado que el cantinero guardaba especialmente para clientes como él, vasos con hielo, ceniceros que se llenaban rápidamente de colillas de cigarros caros. Gabriel vestía camisa de seda azul desabrochada hasta medio pecho, cadena de oro gruesa, botas de piel de víbora hechas a mano que habían costado más que el salario mensual de cualquier trabajador presente. Hablaba en voz alta, contaba historias de negocios, de mujeres, de enemigos que habían cometido el error de subestimarlo. En mesa al otro lado del local, cerca de la barra, estaba el grupo de 12 trabajadores de la pestilera El Roble, fábrica ubicada a 3 kilómetros de ahí donde producían mezclilla para exportación. Los 12 hombres tenían edades entre 23 y 41 años, todos empleados del turno de 2 de la tarde a 10 de la noche, trabajo físico que consistía en operar telares, cargar rollos de tela, mantener maquinaria funcionando sin parar. Ganaban salario mínimo más bonos por productividad, suficiente para mantener familias modestas, pagar rentas de casas pequeñas, comprar comida básica y permitirse salida ocasional a tomar cervezas después del trabajo. Esa noche celebraban cumpleaños de uno de ellos, hombre llamado Tomás que cumplía 32 años, padre de 3 hijos, trabajador responsable que rara vez faltaba y siempre llegaba puntual.
El grupo había llegado a las 10:30 de la noche, pidieron cervezas en botella, botanas de chicharrón y cacahuates, ocuparon 2 mesas que juntaron para sentarse todos juntos. La conversación era típica de trabajadores después de turno, quejas sobre supervisores exigentes, chistes sobre compañeros torpes, planes para el fin de semana, comentarios sobre partidos de fútbol. Uno de ellos, hombre llamado Raúl, era conocido por contar chistes, por ser el cómico del grupo que siempre tenía historia graciosa que contar. Esa noche estaba particularmente animado, había tomado 3 cervezas rápido, y comenzó a contar anécdotas sobre supervisor que se había caído en charco de aceite durante inspección de seguridad. La historia era objetivamente graciosa, el supervisor resbalando con brazos agitándose intentando mantener equilibrio, cayendo de espaldas en charco negro, levantándose completamente manchado mientras intentaba mantener dignidad frente a trabajadores que contenían risa. Raúl narraba con gestos exagerados, imitando movimientos del supervisor, voz aguda imitando protestas. El grupo reía, algunos golpeaban mesa con palmas, otros se doblaban de risa genuina. Era momento inocente de camaradería entre trabajadores compartiendo cervezas. Pero el timín fue desastroso. Justo cuando la risa del grupo alcanzó su punto máximo, Gabriel había terminado de contar historia en su mesa, historia sobre distribuidor menor que le había faltado al respeto y había terminado hospitalizando por golpiza que Gabriel personalmente había ordenado. Sus 4 hombres reían obligatoriamente, aplaudiendo la historia, reforzando el ego de su jefe. Y en ese momento de risa forzada de su mesa, escucharon la risa genuina y fuerte del grupo de trabajadores. Risa que no tenía nada que ver con ellos. Pero Gabriel giró la cabeza hacia el grupo, vio a 12 hombres riéndose sin control, y su cerebro hizo conexión errónea. Se están riendo de mí. Gabriel se puso de pie. Caminó hacia la mesa de los trabajadores con pasos lentos y deliberados, botas resonando en el piso de cemento. La cantina comenzó a quedarse en silencio. Clientes que conocían a Gabriel, que sabían quién era, empezaron a levantarse discretamente y salir sin pagar cuentas. El cantinero se agachó detrás de la barra. Los músicos que tocaban guitarra en vivo en otra esquina dejaron de tocar a media canción. Gabriel llegó a la mesa de los trabajadores. Ellos seguían riendo, sin darse cuenta de que él se acercaba, envueltos en su propia burbuja de celebración inocente. Gabriel golpeó la mesa con palma abierta, sonido seco que resonó como disparo. Los 12 hombres se callaron instantáneamente, girando cabezas hacia él con expresiones que cambiaron de alegría a confusión a miedo en cuestión de segundos. ¿De qué se ríen? Voz de Gabriel era baja pero cargada de amenaza. Tomás, el del cumpleaños, respondió con voz temblorosa. De nada, señor, solo contando historias del trabajo. Gabriel miró alrededor de la mesa, estudiando cada rostro. ¿Historias del trabajo? ¿O se estaban burlando de mí? Raúl, el que había contado el chiste, intentó explicar. No, señor, le juro que no, estábamos hablando de un supervisor que se cayó, nada que ver con usted, ni siquiera sabíamos que estaba aquí. Gabriel sonrió, pero no fue sonrisa amigable. Fue sonrisa de depredador que ha decidido que presa merece ser cazada. ¿No sabían que estaba aquí? ¿En mi cantina? ¿Riéndose como idiotas? Uno de los trabajadores, hombre mayor llamado Felipe, intentó calmar situación. Señor, con todo respeto, solo somos trabajadores celebrando cumpleaños, no queremos problemas, podemos irnos si prefiere. Gabriel inclinó cabeza, como considerando la oferta. Después negó lentamente. No. No se van. Primero van a disculparse. Los 12. Uno por uno. De rodillas. La cantina estaba ahora completamente silenciosa. Los 4 hombres de Gabriel se habían levantado de su mesa y se acercaron, manos dentro de chaquetas donde todos sabían que llevaban pistolas. Los 12 trabajadores se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Arrodillarse era humillación pública. Pero negarse era muerte probable. Tomás intentó última mediación. Señor, de verdad no fue nuestra intención faltarle al respeto, si nos malinterpretó, le pedimos disculpas, podemos comprarle botellas si gusta. Gabriel lo miró directo a los ojos.
¿Me malinterpretó? ¿Estás diciendo que yo estoy equivocado? Tomás tartamudeó. No quise decir eso, solo que fue malentendido. Gabriel asintió lentamente. Malentendido. Ya veo. Entonces no van a arrodillarse. Los 12 hombres permanecieron sentados, paralizados por miedo. Gabriel dio media vuelta, caminó de regreso a su mesa, tomó su vaso de whisky, lo bebió completamente y dejó el vaso en la mesa con golpe seco. Después dijo en voz alta, dirigiéndose a sus hombres pero suficientemente fuerte para que toda la cantina escuchara. Estos 12 me faltaron al respeto. En mi cara. En mi territorio. Y no se arrodillaron. Ya saben qué hacer. Los 4 sicarios asintieron. Sacaron pistolas, no para disparar inmediatamente, sino para mostrarlas, para confirmar que amenaza era real. Gabriel caminó hacia la salida sin prisa, encendió cigarro mientras cruzaba la puerta, subió a su camioneta Suburban negra que estaba estacionada afuera con motor encendido. Uno de sus hombres gritó hacia los trabajadores. Tienen 30 segundos para correr. Después los perseguimos. Y cuando los alcancemos, los matamos. 30. 29. 28. No esperó a que llegara a 0. Los 12 trabajadores se levantaron tropezándose con sillas, tirando botellas, corriendo hacia la puerta trasera de la cantina que daba a callejón. Sabían que no era broma. Sabían quién era Gabriel. Sabían que si no corrían, morían ahí mismo. Salieron al callejón oscuro, corriendo en grupo sin dirección clara, solo alejándose. Escucharon detrás de ellos motores de camionetas encendiéndose. 6 camionetas. La de Gabriel más otras 5 que habían estado estacionadas en perímetro, parte de convoy que siempre lo acompañaba. Faros se encendieron, iluminando callejón como reflectores de estadio. Y comenzó la cacería. Los 12 hombres se dispersaron. Algunos corrieron hacia la izquierda, buscando colonias residenciales donde pudieran esconderse entre casas. Otros hacia la derecha, hacia zona industrial con bodegas y terrenos baldíos. Otros siguieron recto, hacia lotes vacíos donde vegetación seca podía ofrecer cobertura. Las camionetas se dividieron, 2 siguieron a cada grupo, coordinándose por radio portátil. Gabriel iba en la primera camioneta, fumando cigarro tranquilamente, dando instrucciones con voz calmada. No les disparen todavía. Quiero que corran más. Quiero que sientan que pueden escapar. Después los alcanzamos uno por uno. El primer grupo de 4 trabajadores corrió hacia colonia residencial llamada Balcones de Santa Catarina, calles estrechas con casas de bloc pintadas de colores pastel, portones de metal, ventanas con rejas. Golpearon puertas pidiendo ayuda. Nadie abrió. Los vecinos escuchaban golpes desesperados, súplicas de por favor, nos persiguen, déjenos entrar, pero todos sabían que abrir puertas significaba convertirse en objetivo también. Las luces de las casas se apagaron. Cortinas se cerraron. Y los 4 hombres siguieron corriendo. 2 camionetas los seguían lentamente, como gatos jugando con ratones heridos. Aceleraban cuando los trabajadores intentaban esconderse detrás de autos estacionados, forzándolos a seguir corriendo. Tocaban claxon, gritaban insultos. Corran más rápido. Todavía no los alcanzamos. Uno de los trabajadores, hombre de 41 años con sobrepeso y problemas de rodilla, no pudo mantener el ritmo. Se tropezó, cayó en media calle, intentó levantarse pero rodilla cedió. Las camionetas lo rodearon. 5 hombres bajaron. Lo levantaron a rastras. Lo pusieron de rodillas. Y uno de ellos le preguntó. Ahora sí te arrodillas, ¿verdad? El trabajador lloraba, manos juntas en súplica. Por favor, tengo familia, tengo hijos, fue malentendido. El sicario asintió. Ya sé. Disparó una vez en la frente. El cuerpo cayó hacia atrás. Los 5 hombres subieron de regreso a las camionetas y continuaron persiguiendo a los otros 3. El segundo grupo de 4 trabajadores corrió hacia zona industrial, buscando refugio entre bodegas de almacenamiento de materiales de construcción. Saltaron bardas de alambre,
cortándose manos con púas oxidadas. Corrieron entre pilas de ladrillos, tambos de metal, maquinaria abandonada. Las camionetas no podían entrar por portones cerrados, así que los sicarios bajaron y los persiguieron a pie, con linternas y pistolas. Era cacería literal, hombres armados rastreando a hombres desarmados que se escondían detrás de contenedores, respirando agitadamente, intentando no hacer ruido. Uno de los trabajadores, Raúl, el que había contado el chiste que inició todo, se escondió dentro de un tambo de metal vacío, acurrucándose en posición fetal, tapándose boca con ambas manos para ahogar sonido de su respiración. Escuchó pasos acercándose. Luz de linterna pasando sobre el tambo. Voz de sicario diciendo revisen todos los contenedores. Manos golpeando metal. Y después silencio. Pensó que lo habían pasado por alto. Esperó 5 minutos sin moverse. Después 10. Finalmente se atrevió a asomarse lentamente. La linterna le dio directo en la cara. Ahí estás. Manos lo sacaron del tambo, lo tiraron al suelo. Intentó suplicar, explicar que fue él quien contó el chiste, que no tuvo intención de ofender. Lo sé, dijo el sicario. Por eso eres el primero del grupo. 3 disparos. Raúl dejó de moverse. Los otros 3 del grupo fueron encontrados en los siguientes 20 minutos. Uno intentó esconderse en caseta de vigilancia abandonada. Otro trepó a techo de bodega pensando que no lo buscarían arriba. El último corrió hasta no poder más, colapsó de agotamiento, y fue ejecutado mientras intentaba recuperar el aliento. 4 cuerpos más en zona industrial. El tercer grupo de 4 trabajadores, incluyendo a Tomás, el del cumpleaños, corrió hacia lotes baldíos en periferia del municipio, terrenos sin construir cubiertos de matorrales secos, mezquites, cactus, piedras sueltas. La oscuridad era casi total, solo iluminada por media luna y los faros de las camionetas que lo seguían desde la carretera de terracería que bordeaba los lotes. Los 4 se separaron, cada uno buscando su propia ruta de escape. Tomás corrió hacia Barranca Pequeña, descendió resbalándose entre piedras, escondió bajo puente de concreto que cruzaba un arroyo seco. Se quedó ahí, temblando, escuchando. Arriba, en la carretera, Gabriel había bajado de su camioneta y caminaba tranquilamente con rifle de caza en mano, arma que usaba en sus viajes recreativos a ranchos del norte. Llevaba radio portátil y coordinaba con sus equipos. ¿Cuántos llevamos? La respuesta llegó. 9 confirmados. Gabriel sonrió. Faltan 3. Búsquenlos. Los sicarios comenzaron a peinar los lotes con linternas potentes, rastreando huellas en tierra suelta. Encontraron al primero escondido detrás de montículo de rocas. Al segundo intentando caminar agachado entre matorrales. Ambos ejecutados con tiros en nuca. Tomás escuchó los disparos distantes y supo que estaba solo. Se quedó bajo el puente, rezando en voz baja, pensando en su esposa, en sus 3 hijos que dormían en casa sin saber que papá no iba a regresar. Pensó en correr, pero piernas no le respondían. Pensó en entregarse, pero sabía que el resultado sería el mismo. Así que se quedó quieto, esperando. Gabriel bajó personalmente a la barranca con 2 de sus hombres. Caminaron despacio, revisando bajo arbustos, detrás de rocas. Llegaron al puente. Gabriel se agachó, iluminó con linterna debajo. Y ahí estaba Tomás, acurrucado, llorando silenciosamente. Sal, ordenó Gabriel. Tomás no se movió. Sal o te sacamos a rastras. Tomás salió gateando, se puso de pie temblando. Gabriel lo estudió. ¿Tú eras el del cumpleaños? Tomás asintió. Feliz cumpleaños, dijo Gabriel, y le disparó en el pecho. Tomás cayó de rodillas, manos presionando herida que sangraba profusamente. Gabriel le disparó de nuevo, esta vez en la cabeza. 12 cuerpos. Cacería completa. Las camionetas regresaron a punto de encuentro en estacionamiento de bodega abandonada. Los sicarios bajaron, encendieron cigarros, bromearon sobre la noche como si hubieran estado cazando venados. Gabriel hizo llamada desde teléfono público cercano, reportando a su tío que problema había sido resuelto. Problema,
preguntó el tío. Unos tipos me faltaron al respeto en cantina. Ya está solucionado. El tío hizo pausa larga. ¿Cuántos? Gabriel respondió tranquilamente. 12. Otra pausa. ¿Testigos? Gabriel negó. La cantina quedó vacía antes de que empezáramos. Nadie vio nada. El tío suspiró. Límpialo todo. No quiero cuerpos encontrados hasta mañana en la tarde como mínimo. Gabriel confirmó. Colgó. Los equipos regresaron a cada ubicación. Movieron cuerpos a posiciones menos visibles. Limpiaron casquillos. Regaron tierra sobre manchas de sangre. No era borrado completo, pero sí suficiente para ganar tiempo. Regresaron a sus casas antes del amanecer, duchándose, cambiándose ropa, quemando evidencia en tambos de basura. Gabriel llegó a su departamento en zona exclusiva de San Pedro Garza García a las 4 de la mañana. Se sirvió whisky, se sentó en balcón mirando luces de la ciudad. No sintió remordimiento. En su mente, había defendido su honor. Había mostrado que nadie, absolutamente nadie, podía faltarle al respeto sin consecuencias. Los 12 hombres habían sido lección necesaria. Y la ciudad recordaría. El primer cuerpo fue descubierto a las 7 de la mañana por trabajador de limpieza municipal que barría calles de colonia residencial. Llamó a policía. Patrulla llegó, confirmó homicidio, llamó refuerzos. Durante las siguientes 4 horas, reportes llegaron de diferentes puntos del municipio. Un cuerpo aquí, 2 allá, 4 en bodega, 3 en lotes baldíos. 12 en total. Todos hombres entre 23 y 41 años. Todos muertos por heridas de bala. Todos ejecutados durante la noche. El comandante de policía municipal, hombre llamado Capitán Moreno, coordinó investigación inicial. Visitó cada escena, documentó posiciones de cuerpos, recolectó evidencia balística. Rápidamente identificó patrón. No fue enfrentamiento. Fue cacería. Las víctimas habían sido perseguidas, ejecutadas en diferentes ubicaciones, sin oportunidad de defenderse. Pero sin testigos, sin grabaciones de seguridad que no existían en 1974, sin evidencia forense avanzada, la investigación dependía de testimonios. Moreno comenzó interrogatorios. Visitó fábrica textil donde trabajaban las víctimas. Habló con compañeros, supervisores, familias. Todos dijeron lo mismo. Eran hombres buenos, trabajadores, sin enemigos, sin involucramiento criminal. ¿Por qué alguien los mataría? Moreno visitó la cantina El Norteño. Habló con el dueño. ¿Estuvieron aquí anoche? El dueño sudaba, nervioso. Sí, pero yo no vi nada. Moreno presionó. ¿Cómo no viste nada si fueron 12 hombres? El dueño bajó voz. Comandante, con respeto, usted sabe cómo funcionan las cosas aquí. Yo no vi nada porque si digo que vi algo, mañana mi cantina amanece quemada y yo en fosa. Moreno sabía que tenía razón. Interrogó a vecinos de colonias donde fueron encontrados cuerpos. ¿Escucharon disparos? Todos negaron. ¿Vieron camionetas? Nadie recordaba. El miedo había cerrado bocas antes de que investigación comenzara. Moreno sabía contra qué se enfrentaba. Esto tenía firma de la empresa. Operación coordinada, múltiples equipos, ejecución sistemática. Pero sin testigos cooperando, caso estaba muerto antes de empezar. Reportó a su superior, el jefe de policía estatal. Explicó situación. El jefe hizo llamadas a capital estatal, consultó con gobernador, recibió instrucciones claras. Investiga, pero no toques a la empresa directamente. Si tienes pruebas sólidas, adelante. Si no, archiva el caso como crimen sin resolver. Moreno sabía lo que eso significaba. Protección política. La empresa pagaba bien, sus contribuciones financiaban campañas, sus conexiones llegaban hasta niveles federales. 12 trabajadores muertos no valían arriesgar esas relaciones. Pero Moreno era policía honesto, de los pocos que quedaban. Siguió investigando discretamente.
Buscó informantes. Uno finalmente habló, bajo condición de anonimato total. Fue Gabriel, el sobrino. Los trabajadores se rieron en cantina y él pensó que era de él. Los mandó matar a todos. Moreno preguntó si había pruebas. El informante negó. Solo rumores. Nadie va a testificar. Moreno preguntó por qué. Porque los que testifican terminan como esos 12. Con esa información, Moreno construyó teoría del caso. Presentó reporte detallado identificando a Gabriel como probable responsable intelectual, con sicarios de la empresa como ejecutores materiales. Recomendó órdenes de aprehensión, cateos, interrogatorios formales. El reporte fue archivado. Su superior le dijo directamente: Moreno, eres buen policía, pero esto es más grande que tú. Si sigues presionando, te van a matar o te van a transferir a pueblo donde no puedas hacer nada. Deja el caso. Moreno protestó. Son 12 familias sin justicia. Su superior asintió. Lo sé. Pero así es como funciona aquí. Aprende a vivir con eso o renuncia. Moreno no renunció. Pero tampoco pudo continuar investigación oficialmente. Guardó expediente en archivador personal, esperando que algún día contexto político cambiara y pudiera reabrirlo. Ese día nunca llegó. Las familias de las víctimas organizaron funerales colectivos. 12 ataúdes en gimnasio de secundaria pública, convertido en capilla temporal. Cientos de personas asistieron, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. El padre de Raúl, el comediante del grupo, dio discurso temblando de rabia contenida. Mi hijo solo quería hacer reír. Y lo mataron por eso. ¿Qué tipo de monstruos hacen eso? Nadie respondió. Todos sabían, pero nadie podía decirlo en voz alta. La viuda de Tomás, el del cumpleaños, se quedó con 3 hijos menores de 8 años y sin ingreso. La fábrica textil ofreció compensación mínima, 2 meses de salario. Ella demandó, buscó abogados dispuestos a pelear caso laboral. Todos se negaron cuando supieron las circunstancias de la muerte. Señora, lo siento, pero no puedo representarla. Es demasiado peligroso. Ella terminó trabajando limpiando casas, turnos dobles para alimentar a sus hijos. Nunca se casó de nuevo. Murió en 2003 de cáncer, llevándose el dolor de haber perdido a su esposo en su cumpleaños por reírse en lugar equivocado. Gabriel nunca fue arrestado. Nunca fue interrogado formalmente. Continuó operando para la empresa durante otros 15 años. En 1989, conflictos internos en la organización resultaron en que fuera ejecutado por órdenes de su propio tío, no por la masacre de 1974, sino por robar dinero de cargamentos. Fue encontrado en cajuela de auto abandonado, torturado antes de morir. Su muerte no trajo satisfacción a familias de las 12 víctimas. Justicia tardía no es justicia. La empresa fue desmantelada parcialmente en operativos federales de principios de los 90, cuando el gobierno mexicano comenzó guerra más agresiva contra crimen organizado. El líder principal, el tío de Gabriel, fue arrestado y sentenciado a 30 años. Murió en prisión en 1998. Pero la organización ya había fragmentado en grupos menores que continuaron operando bajo otros nombres. La cantina El Norteño cerró 6 meses después de la masacre. El dueño vendió el local y se mudó a otro estado. El edificio cambió de manos varias veces, funcionó como tienda de abarrotes, taller mecánico, finalmente fue demolido en 2010 para construir farmacia de cadena. Nadie que compra medicamentos ahí sabe que en ese mismo terreno comenzó cacería que terminó con 12 vidas. El caso oficialmente permanece sin resolver. En archivos policiales de Nuevo León aparece como homicidios múltiples del 23 de agosto de 1974, sin responsables identificados. Pero extraoficialmente, todos en Monterrey que vivieron esa época saben exactamente qué pasó, quién fue responsable, y por qué nunca hubo justicia. Los nombres de las 12 víctimas fueron gradualmente olvidados por la ciudad. No hay placas conmemorativas. No hay calles con sus nombres. Sus familias los recuerdan en privado,
visitando tumbas en cementerios municipales donde lápidas simples marcan sus restos. Algunos de sus hijos, ahora adultos mayores, todavía viven en Monterrey, cargando trauma de haber perdido padres en violencia sin sentido. Uno de esos hijos, ahora de 58 años, hijo de Felipe, el trabajador mayor que intentó calmar situación en cantina, habló en entrevista anónima en 2018. Yo tenía 14 años cuando mataron a mi papá. Nunca entendí por qué. Me dijeron que se rió en momento equivocado. ¿Cómo es eso razón para morir? Mi papá era hombre bueno, trabajaba duro, nos llevaba a misa los domingos. Y lo cazaron como animal porque algún criminal con ego frágil se sintió ofendido. Y nadie pagó. Nadie fue a prisión. Nadie pidió perdón. Así funciona cuando tienes dinero y conexiones. Puedes matar a 12 hombres y seguir tu vida como si nada. Esta historia muestra al lado oscuro del crimen organizado que rara vez se discute. No es solo tráfico de drogas, no es solo violencia entre grupos rivales. Es poder absoluto que convierte vidas humanas en objetos desechables, donde orgullo herido de un hombre vale más que 12 familias destruidas. Es sistema de impunidad donde dinero compra protección, silencio, olvido. Si esta historia te impactó, compártela. Comenta tu reflexión sobre cómo el orgullo puede ser veneno mortal. ¿Qué tipo de sociedad permite que hombres con poder eliminen civiles inocentes sin consecuencias? ¿Qué responsabilidad tienen autoridades que conocen la verdad pero eligen archivar casos por conveniencia política? La cacería del Cártel de Monterrey de 1974 no fue la primera ni última vez que el crimen organizado demostró que puede operar con impunidad total. Pero fue una de las más brutales en su simplicidad. 12 hombres que solo querían celebrar cumpleaños. 12 trabajadores honestos que rieron en momento equivocado. 12 vidas que importaban a esposas, hijos, padres, amigos. 12 mensajes que nunca debieron escribirse con balas. La cantina donde comenzó ya no existe. Las calles donde corrieron ahora tienen nombres diferentes, pavimento nuevo, luces LED brillantes. La ciudad ha crecido, modernizado, cambiado físicamente. Pero el patrón persiste. El poder sin control. La violencia sin consecuencias. Las familias sin justicia. Los 12 hombres corrieron esa noche esperando sobrevivir. Esperando que la persecución fuera solo intimidación, que los dejaran ir después de asustarlos. No entendieron hasta el final que en el código de honor retorcido de ciertos hombres, ningún insulto percibido, ninguna ofensa imaginada, se perdona jamás. Y cuando el cazador decide que la presa debe morir, correr solo alarga la agonía. La frontera entre celebrar con amigos y ser cazado como animal fue, esa noche de agosto de 1974, tan delgada como una risa en el momento incorrecto.